al Señor nos dio la victoria a nosotros. Ahí derrotó al diablo a las huestes de maldad. A favor tuyo y a favor mío. La tumba quedó vacía y está aquí con nosotros. Aquí está con nosotros. Él ha prometido: donde tengo por tres congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estaré en medio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, hermano. Dice la alabanza: esperándote está tu novia. ¿Cuántos vamos a la cena de las bodas del Cordero? Eso se va a llevar en el cielo. Eso va a acontecer en el cielo. El Señor arrebata a su pueblo, a su iglesia, y nos vamos a casar con Cristo. Eres la comprometida del Cordero. Te dio una prenda, y vamos a hablar de eso. Cristo es su nombre. Te dio una prenda hasta el tiempo del casorio. Se llama Espíritu Santo. Las armas del Espíritu Santo. Pronto viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá un lamento en la tierra de aquellos que se queden, pero para ti no es el lamento, para ti es el gozo, para ti es la alegría. Bendito seas, porque el Santo viene por ti, el Santo viene por mí. Nos va a llevar, bendito sea el Señor, al sonar trompeta. Los muertos en Cristo se van a levantar en el Señor. Y nosotros los que vivimos seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Dile que tiene al lado el hermano: no está loco. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Padre, hermano, algunos piensan que nosotros hablamos loqueras, ¿no? El Rey viene a llevarnos con él. Bendito sea el Señor. Lo estamos esperando. Es necesario estar en espera, porque Él vuelve. A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el Señor. Te saludo en Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor. Dios bendiga grandemente tu vida en esta hora, en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por prestarnos el soplo de vida. Bendito sea el Señor, y dejarnos, bendito sea el Señor, otro tiempo más en esta tierra. A Él sea la gloria, porque Él es el que da la vida y la quita. Él sea la alabanza. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, gloria al Señor, verso 14, gloria al Señor. Vamos a tratar un tema importante, siempre es importante. Bendito sea el Señor, pero ahora vamos a hablar sobre la iglesia de Jesucristo. Amén, amados hermanos. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14, gloria al Señor. Amén, amados hermanos. Estamos en gozo. Desde que Cristo se levantó de los muertos hay fiesta y gozo. Hay regocijo en aquellos que son hijos de Dios. Hay gozo en aquellos que han recibido su salvación. Cristo vea su nombre. Y estos se identifican, los que andan con ese gozo del Espíritu. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuál es nuestro gozo? El gozo de nuestra salvación. Cristo vive a su nombre. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estamos ahí, hermanos. Dice así la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, gloria al Señor, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a repetirlo una vez más. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dile a que tienes al lado: ¿quién es la iglesia?
del Dios viviente? ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? La iglesia de Cristo, la iglesia del Padre, la iglesia del Espíritu Santo. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Cristo vea su nombre. Ayúdame a orar, vamos a orar, vamos a poner en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy las gracias por tenernos en esta mañana aquí reunidos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos reunidos aquí, Padre, en ese precioso nombre, nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús. No hay forma, no hay manera con que pagarte. Todo es tuyo y todo te pertenece. Las cosas son tuyas, Padre. Tú las hiciste. Tú le das vida a tus criaturas, Padre. Con la palabra de tu poder sustentas todas las cosas. Solamente te decimos gracias, lindo, por darnos la vida, la existencia y sobre todo por la salvación, la vida eterna que tú nos has otorgado a través de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora, Padre, pongo en tus manos esta enseñanza. Pongo en tus manos este tiempo, este momento. Sujeto a ti la atmósfera espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Y que se haga tu voluntad, Padre, y no la de esta carne. Que se haga tu voluntad y no la del diablo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos en tus manos nuestras vidas. Sujetamos a ti la carnalidad de nosotros los hombres, a la voluntad de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate una vez más y bendice tu cuerpo, que es tu iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, edifica tu pueblo, bendice tu pueblo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, porque es tuya y solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús, tu precioso Hijo. Gracias, Padre, por tanto amor que tú nos tienes, Señor. Gracias. La gloria es para ti y la honra es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte las palmas. Dale bueno. Y para siempre su misericordia. Antes que te sientes, vuelve a decir la frase que tienes al lado. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Cristo vive a su nombre. Dice la palabra: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Aló? Pero no te pongas tan serio y tan callado. Confírmalo con una acción de gracias. Da gloria al Señor. Mientras se predica, se vale alabar el nombre del Señor Jesucristo. Se vale exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Algunos, bendito sea el Señor, cuando leen estos textos, los católicos dicen: esos somos nosotros. Cristo vea su nombre. Los pentecostales, cuando lo leemos, también decimos: esos somos nosotros. Cristo vea su nombre. Los bautistas, cuando lo leen, también dicen: esos somos nosotros. Cristo vea su nombre. Los mormones, los testigos de Jehová, y cuántos leen estos textos y dicen: esos somos nosotros. Cristo vea su nombre. Pero realmente, ¿quién es la iglesia del Dios viviente? A su nombre sea la gloria. Y no quiero llevarlo por una prédica, quiero tratar de llevarlo por una enseñanza, para que nosotros, bendito sea el Señor, a través de la palabra nos demos cuenta, bendito sea el Señor, quién es la iglesia del Dios viviente. Cristo vive a su nombre. Aquí tenemos, bendito sea el Señor, estos escritos que son puros y santos, que son divinos. Cristo vive a su nombre. Son escritos, bendito sea el Señor, amado hermano, que fue la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, que se escribiera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana de hombre, sino por la voluntad del Espíritu Santo, por la voluntad del Todopoderoso. Cristo es su nombre. Y aquí Pablo, el siervo de Dios, el apóstol a los gentiles, bendito sea el Señor,
le escribe, bendito sea el Señor, no a un cura, le escribe a un pastor. Cristo vive a su nombre. Y vamos a ir entendiendo paso a paso. Cristo vive a su nombre. Las cartas primera y segunda de Timoteo son enviadas a un pastor. Son cartas pastorales, no sacerdotales. Cristo vive a su nombre. Porque si fueran cartas sacerdotales, dijera que tenemos que adorar a María y postrarnos a María, y que por María también podemos ser salvos. Pero estas cartas nos presentan la primera carta a Timoteo, bendito sea en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese lo tenemos nosotros. Cristo vea su nombre. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos mediadores intercesores tienes tú? Pero quiero que estés conmigo. ¿Aló? Yo tenía muchos en otro tiempo, pero ahora por el conocimiento de la palabra, yo solamente tengo a un mediador, a un intercedor, a un abogado que se llama Cristo el Señor. Solamente tengo a uno. Pablo escribe, bendito sea el Señor, a Timoteo. Gloria al Señor. Cristo vea su nombre. No, bendito sea el Señor, le está hablando a un cura. Cristo vea su nombre. Porque hoy en día, bendito sea el Señor, el católico en el mundo dice: esa es la iglesia católica, esa es la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo es la católica. Cristo vea su nombre. También nosotros decimos que esta es la iglesia de nosotros, de los evangélicos. Cristo vea su nombre. Pero vamos a ver por la palabra quién es la iglesia de Jesucristo. Cristo vea su nombre. Pablo, bendito sea el Señor, le dice a Timoteo que la iglesia de Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? El hombre no es verdad, el hombre no tiene verdad. Cristo vea su nombre. En el hombre no hay verdad. Hay alguien que dijo: yo soy la verdad. Hay alguien que dijo: yo soy la vida. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo que el Espíritu, el Consolador nuestro, Él es espíritu de verdad. No espíritu de mentira, sino espíritu de verdad. Bendito sea el Señor. La Biblia a nosotros nos registra, bendito sea el Señor, en Efesios 4, bendito sea el Señor, nos habla de una sola fe, de un solo bautismo. Cristo vea su nombre. Y cuando el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo para hablarnos de esto, no se está refiriendo al bautismo católico. Cristo vea su nombre. A su nombre. Y no se está refiriendo a la fe católica, porque la fe católica no es solamente en una persona. Ellos también tienen fe en María, que los puede llevar al cielo, que María también te puede llevar a Cristo. Cristo vea su nombre. Ellos también tienen fe en San Francisco de Asís, fe en San Rafael, fe en Fátima. Cristo da su nombre. Tienen, amado hermano, diferentes señoras y señores. Cristo da su nombre. Pero nosotros nomás tenemos uno, una fe y un solo bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo de Jesucristo. ¿Qué bautismo es? No de bebito, bautismo ya de grande. Cristo viva su nombre. Y también la Biblia registra, bendito sea el Señor, que el Dios Todopoderoso preparó los suyos también para que lleven a cabo este trabajo. ¿Y cómo se les llama? Papas, sacerdotes. Efesios 4:11. Ahí dice de los 5 ministerios que tienen que llevar a cabo este trabajo de bautizar a la gente. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? Alguien grite, diga algo. Alguien alce la voz. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Aló? Amén. Dice que a uno los llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, Él preparó los suyos. Los suyos. Fíjese cómo el católico a veces agarra la escritura, bendito sea el Señor, y dice: oh, una fe, un bautismo, esto es de nosotros. Cristo vea su nombre. Pues déjame decirte
que aquí se refiere a usted y a mí, porque la iglesia evangélica es la que cuenta con pastores, cuenta con maestros, cuenta con evangelistas, cuenta con apóstoles, con profetas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y esto fue preparado por Dios. No fue preparado por el hombre. Cristo vive en su nombre. Efesios, te voy a llevar esa parte. A su nombre. Efesios 4. Vamos a la palabra. Efesios 4. Vamos a comenzar con el verso 4. Me da un amén cuando lo tenga. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no muchos señores. Un Señor, que es Jesucristo. Una fe y un bautismo. Una fe, no muchas fees. No fe en este, fe en el otro. Una fe, una fe, una fe en Jesucristo. Yo tengo una fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Aló? Y dice la palabra: un bautismo, un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Padre del cual procede todo, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 11, pásate al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tiene sus ministerios el Señor, y no se llaman sacerdotes, se llaman, bendito sea el Señor, lo leyó. Amén. ¿Cómo se llaman? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen los suyos el Señor. El Señor tiene los suyos. Cristo vive a su nombre. Ahora, cuando hablamos una fe, un bautismo, ¿con qué bautismo me bauticé yo? Con el bautismo de Jesucristo. Cristo vive a su nombre. Porque es que el católico, amado hermano, dice que un bautismo, y le llaman bautismo de bebé. Cristo vive a su nombre. Y el católico dice que cuando usted se bautiza, usted peca, porque usted lo bautizaron de bebito. Cristo vive a su nombre. Cuando la Biblia, bendito sea el Señor, no registra el bautismo de bebés. En la Biblia no encuentras que la iglesia de Jesucristo, cuando comenzó, bautizaba bebés. Cristo vive a su nombre. El bautismo es para gente arrepentida, gente que se arrepiente y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Aquella que hace como Él mandó que se hiciera. Cristo vive a su nombre. A su nombre. El bautismo con que a mí me bautizaron no se llama bautismo. Si yo voy a la realidad de la verdad, Cristo vive a su nombre, lo que es lo puro, lo limpio y lo verdadero. Esparcir el agua en la cabeza no es bautismo. Si usted busca verdaderamente el significado de bautismo, lo que es bautismo verdaderamente, genuinamente, es sumergir. Mientras no es sumergido, no es bautismo. Aunque le llamen bautismo, no es bautismo. ¿Por qué? Porque bautismo es sumergir. Por lo cual todo católico no es bautizado. No es bautizado. Si vamos a lo que es lo limpio, lo verdadero, si usted busca realmente lo genuino, lo limpio, lo puro, lo divino, la palabra divina es sumergir. ¿Aló? Cuando hablamos de echar el agua, allá cambia el asunto, allá se distorsiona el asunto. Por lo cual nosotros no fuimos bautizados. Se nos esparció agua solamente por la cabeza y se le llamó bautismo a eso. Cuando bautismo bíblicamente, bendito sea el Señor, ilegalmente ante Dios, es sumergir. ¿Aló? ¿Aló? Cristo es su nombre. Y no me voy a meter mucho en esto porque quiero mostrar con la escritura cómo nosotros nos convertimos en la iglesia
de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Cristo vive a su nombre. Hay una forma de nosotros convertirnos en la iglesia verdadera de Jesucristo. Y hay solamente una forma. Cristo vive a su nombre. No hay muchas formas. Y esa forma es cuando nosotros, bendito sea el Señor, se nos predica el evangelio. Cristo vive a su nombre. Una vez que nosotros oímos el evangelio, lo reconocemos como Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Pasamos nosotros a ser hijos de Dios. Pasamos nosotros a ser sellados con su Espíritu Santo. Y cuando la Biblia dice que somos sellados con su Espíritu Santo, es sello de pertenencia. ¿Aló? Cristo ve a su nombre. Hay una forma de cómo convertirnos en la iglesia de Jesucristo. Cuando estamos hablando de esta forma, estamos hablando de llegar a ser hechos hijos de Dios. De llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, no todos son hijos de Dios. Cristo ve su nombre. Es por medio de Jesucristo que se lleva a cabo la adopción de hijos. Por eso la iglesia de Jesucristo es aquella, bendito sea el Señor, que una vez que oyó el evangelio, la convenció el Espíritu Santo de pecado, se arrepintió, aceptó a Jesús, se bautizó, gloria al Señor, y el Padre le sella con su Espíritu Santo. Alaba lo que no es el Padre. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1. Vamos a comenzar con el verso 2. ¿Lo tiene, hermano? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense cómo dice la Biblia. En Él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sabe cuál es la palabra de verdad? El evangelio de Jesucristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabamos el nombre de Jesús. Que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros se nos predicó y oímos la palabra de verdad, el evangelio de Jesucristo, de nuestra salvación, al haber creído en Él, bendito sea el Señor, al haber creído en Él, al haberlo recibido, aceptado como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados. Fuimos sellados. Fuimos sellados. De manera que hay una forma de cómo pasar a ser hijo de Dios y iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo son los hijos de Dios. ¿Aló? Y esta es la forma que presenta la Biblia. Cuando una vez que nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo creído, dice la palabra. Por eso la Biblia dice: ir y predicar el evangelio, el evangelio, el evangelio. No el evangelio de María, no el evangelio de San Francisco de Asís, de San Rafael. Ese es otro evangelio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Hay una forma de cómo pasar a ser iglesia de Jesucristo. Cristo vive a su nombre. Y la Biblia claramente nos enseña que una vez que usted escuchó, bendito sea el Señor, la palabra poderosa, no una misa, gloria a Dios, Cristo vive a su nombre, no que usted leyó la atalaya, gloria al Señor. Una vez que usted escuchó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
Usted fue redarguido por el Espíritu Santo. Usted creyó, bendito sea el Señor. Dice la palabra. Ahí es cuando somos sellados. ¿Y qué significa sello? ¿Qué quiere decir que se nos selló? Por eso es que la iglesia de Jesucristo cuenta con un sello de pertenencia. El sello de pertenencia es el Espíritu Santo. El sello de pertenencia se llama Espíritu Santo. Teniendo ese sello, Dios conoce los que son suyos. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Aquella que tiene el Espíritu Santo. Por eso Pablo le llama a Timoteo, le habla a Timoteo y le dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de verdad. Los hijos del diablo tienen espíritu, pero de mentira. Y dice la iglesia más antigua, la iglesia que tiene más años, la iglesia más antigua que tiene más años echando mentira. Cristo ve a su nombre, a su nombre. ¿Por qué? Porque ellos tienen el espíritu de María, el espíritu de San Francisco de Asís. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, fíjense cómo dice la Escritura. Dice que bendito sea el Señor, somos sellados y se nos dan las arras del Espíritu. La prenda, es una prenda. El Espíritu es una prenda que Dios te da como señal de compromiso, que estamos comprometidos, que somos de Él. Va a llegar un momento en que nos vamos a casar con Él. Cristo vea su nombre. Y el Espíritu Santo lo llama la Escritura en este verso, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Viene siendo la prenda que tú tienes, bendito sea el Señor, que el novio te da como señal de compromiso. Que tú eres de Él y que Él es tuyo. Por eso Cristo dice en la Biblia: yo no soy universal. Yo no soy de la iglesia universal. Yo no soy del mundo, dice Cristo, mundial. Como tampoco ustedes son universales. Como tampoco ustedes son del diablo y del mundo, sino que yo los elegí del mundo, dice Jesucristo. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Tú que has creído, que lo has aceptado, que lo has recibido. Tú eres la iglesia de Jesucristo. Tú que tienes el Espíritu Santo, eres la iglesia de Jesucristo. Si tú no tienes ese sello, preocúpate. Porque el sello, bendito sea el Señor, representa, bendito sea el Señor, pertenencia. El sello representa, bendito sea el Señor, que hay alguien que es tu dueño, está sellado. Se ve, bendito sea el Señor, a quien tú perteneces. Por el Espíritu Santo que tú tienes, el cual es el sello en tu vida, te vas a dar a conocer. ¿Aló? Tú sabes que hay tantas entidades que tienen su sello, que se reconocen por el sello de ellos. Así también Jesucristo a los suyos los tiene sellados. Su iglesia está sellada, no con el espíritu de María, no con el espíritu del niño de Atocha, no con el espíritu de San Rafael, no con el espíritu de muerto, sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Aleluya. Aquellos que tienen el Espíritu de verdad, porque la iglesia de Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y si no tienes el Espíritu Santo de la verdad, usted no puede ser la iglesia de Jesucristo. ¿Aló? Cristo ve a su nombre, a su nombre. Tenemos que dejarlo claro. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos verdaderos. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hablar verdad, somos mentirosos. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Somos verdaderos, genuinos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas, es que nosotros somos de la verdad. Y podemos llamarnos
iglesia de la verdad. Iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en esa gente, en esos hombres de Dios. Si es bautista y tiene el Espíritu Santo, es iglesia de Dios. Si es católico, tiene el Espíritu Santo, es iglesia de Dios. Cristo es su nombre. Porque hay personas, bendito sea el Señor, amado hermano, déjame decirte, que se llaman católicos, pero se han bautizado con el bautismo de arrepentimiento en Cristo Jesús. Cristo vea su nombre. Y dice yo, como quiera todavía vamos a seguir llamando católico. El nombre no significa nada. Cristo es su nombre. El nombre no significa nada, ni que porque lleve esto lleve el otro. Lo que representa la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Es el sello que usted tenga el Espíritu Santo. Y hay tanta gente que se llama evangélica, pero el Espíritu Santo ya no está en su vida. Y si el Espíritu Santo no está en su vida, no es la iglesia de Cristo, no son de Cristo. ¿Aló? No se puede ser iglesia del Dios viviente sin el sello de pertenencia. No se puede. No se puede. No se puede. Porque el Señor a su iglesia le puso un sello de pertenencia. Y es el sello del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser cuidado en nuestras vidas. Dice la palabra, no contriste el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. No lo contriste, dice la palabra. A veces nosotros cometemos cuantas cosas en nuestra vida. Creímos en la palabra de salvación de la verdad. Creímos en Jesucristo. Nos selló con su Santo Espíritu. Somos salvos, somos de Él. Y andamos en este camino. Y de repente hay un descuido. Empezamos a echar mentiras. Empezamos a maldecir. Empezamos a hacer cosas las cuales hacen que el Espíritu Santo nos abandone. Y ya no traemos el sello que somos de Dios. Ahora tenemos el sello de hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es el diablo. El diablo tiene su sello y sella también la gente. Jesucristo tiene su sello y también sella a su gente. También sella a su iglesia. El sello de la iglesia de Jesucristo es apartado de pecado por el Espíritu Santo, santificado por el Espíritu Santo, apartado para Dios. Pero el diablo también sella a los suyos. El diablo también tiene el sello sobre la gente. ¿Y cuál es el sello? La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. El sello de pertenencia de Satanás es que usted anda en pecado. Si usted anda en pecado, ese sello es del diablo. Es de pertenencia satánica. ¿Por qué? No porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Usted se puede llevar evangélico, pentecostal, bautista, católico. Si usted anda en pecado, ese sello es del diablo. Pero si usted anda en santidad, el Espíritu Santo está en usted. Usted trae el sello de pertenencia divina. Usted es el sello. Usted tiene ese sello. El sello de la iglesia de Jesucristo. Él selló a su iglesia con su Santo Espíritu para su gloria, para su honra. Tú te puedes encontrar la gente y cuando leen estos textos todos son de esa iglesia. Pero la Biblia dice: ¿quiénes son los de Dios? Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos, no eran, de ser hechos hijos de Dios. Iglesia de Jesucristo, iglesia del Dios viviente. ¿Quiénes son esos? Aquellos que le aceptaron, aquellos que le recibieron. A esto les dio la potestad, la autoridad, el derecho, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Tiene su forma de pasar a ser iglesia del Dios viviente. No importa qué tiempo lleve esa denominación. El católico se ha bloqueado en la mente y piensa que solamente siendo católico te vas a salvar. Que la gente no se puede salvar de ninguna manera si no es católica. Quieren a Dios solamente por una línea. Ellos han amarrado a Dios. Cristo vea su nombre.
su nombre. No, hermano. Dios salva aquí en México, gloria a Dios. Allá por África, Dios hace lo que Él quiere, a como Él quiere y a como Él le place, porque Él es Dios. Ellos no mandan a Dios, Dios manda, Dios ordena, Dios ejecuta, Dios hace su voluntad. Bendito sea el Señor. Hay gente que solamente cuando escucha los curas, la iglesia católica tiene más de 2000 años, todavía existía antes de Cristo. Y esta iglesia es la iglesia verdadera, y el evangélico atarantado allá va corriendo. Allá va corriendo. Allá se va corriendo porque es la iglesia más antigua es mentira. Cristo es su nombre. Cristo es su nombre. Porque aquí tenemos cómo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Cómo nosotros pasamos a ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Iglesia somos nosotros, no son las paredes, acuérdate. Cristo es su nombre. Dice la Biblia enseña que aquellos a los cuales Dios les dio derecho de ser hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana, no son engendrados por voluntad de sangre y carne de hombre, sino del Dios del cielo. Pero qué hermosa es esta palabra. Cuando tú eres una persona que conoces la doctrina bíblica, a ti no te mueve el diablo. Tú sabes quién eres, tú sabes en dónde estás y para dónde vas. Cristo vive a su nombre. San Juan capítulo 1. No se te olvide Efesios, el texto que nosotros leímos. Efesios 1:3, porque es un texto tan importante, donde tú puedes refutar las doctrinas, las herejías de la gente. San Juan capítulo 1, verso 11. Cristo vive a su nombre. San Juan capítulo 1, verso 11, ¿qué dice la palabra? Y dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque Jesús se recibe. Mas a todos los que le recibieron, no importa qué raza sea, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Fíjese la palabra potestad, poder, derecho, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Amén. Algo que se hace no era. Éramos hijos del diablo, hijos de perdición, hijos de las tinieblas, hijos de oscuridad. Lee Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Nosotros nos movíamos conforme al príncipe de este mundo, y anduvimos en la basura, en la impiedad, en la maldad. Cristo es su nombre. Y éramos hijos de maldición, de perdición. Cristo es su nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, reconocemos a Jesucristo. Mi alma alaba a Jesús, porque yo viví en esos caminos. Pero ¿cómo agradezco que llegó a mi vida? ¿Cómo agradezco? Bendito sea el Señor, que tocó en mi corazón con su Espíritu Santo, que me redarguyó y lo acepté como mi único Señor y Salvador. Ya mi señora no es esa imagen que llaman a Virgen María. Ya mi señora no es la Candelaria. Ya mi Señor no es el niño de Atocha, mi Dios. Cristo a su nombre. Ya no le pido esos dioses falsos. Ya no le pido las imágenes. ¿Por qué? Porque recibí a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Mi fe está puesta solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Bendito sea el Señor. Mi fe se ubicó en una persona, y esta es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra enseña: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese, no es la voluntad mía, no es la voluntad de hombre que yo haya llegado a este camino. Fue la voluntad de Dios que yo fuese engendrado en Cristo. Bendito sea el Señor, para llegar a ser hijo de Dios. Y ahí es donde me convertí en iglesia del Dios viviente. Yo soy la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Esto no cabe en la voluntad del hombre. Esto fue voluntad del Padre, aunque le enchile al diablo, aunque se enoje el diablo. Tú eres la iglesia del Dios viviente. Tú que lo has recibido, que lo has aceptado como tu Señor y
decía ayer, el católico es del año 3000. ¿Aló? El católico lleva 2000 y tantos años. La católica es la verdadera. Verdadero es el que tiene el sello del Espíritu Santo. Verdadero es el que lleva el Espíritu Santo en su vida. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. El que tiene el sello del Espíritu Santo. No importa cómo tú te llamas, el nombre no importa. Bendito sea el Señor. Alguien dijo en una ocasión, escuché a alguien que dijo que Dios es católico, que Cristo es católico. Cristo es su nombre, porque Dios es universal. Jesucristo no es universal. Cristo es su nombre. Él dijo que no es el mundo. Él dijo, bendito sea el Señor, realmente que ni nosotros tampoco somos el mundo. Nosotros no somos universales del mundo. Nosotros somos de Jesucristo. Cristo ve a su nombre. A su nombre. San Juan. Te voy a llevar a San Juan 17. Cristo vive a su nombre. Gloria al Señor. Cristo está aquí como poderoso gigante. San Juan 17, verso 15. ¿Lo tiene, hermano? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo universal. Oye, pero los del mundo dicen que son de Cristo. Y Cristo dice que Él no es del mundo. Él es específicamente de ti y de mí. De aquellos que sacó del mundo para Él. Él saca a la gente del mundo para que sean de Él. Él no es del mundo, Él no es universal. Él sabe de quién es. Cristo es su nombre. Y quiénes son de Él. Él los conoce. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Los que Él ha sacado del mundo para Él. Cristo ve su nombre. San Juan 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. El mundo lo ha aborrecido. Por eso es que la iglesia universal exalta más a María, exalta más a San Francisco de Asís. Allá andan corriendo con ellos en los hombros y pum, pum, pum la tambora y pum, pum, pum le hacen danza. Cuántas cosas le hacen. Exaltan más, amado hermano, los ídolos que a Jesucristo. El mundo le ha aborrecido. Tú vas y le predicas a esa gente: no hagas eso, dale la gloria a Cristo. ¿Qué? No es bueno que tú le hagas a las criaturas eso. Haz eso al Señor Jesucristo. Cállate la boca. Se enojan. El mundo le aborrece. Los del mundo se dejan ver, amado hermano. Y los de Cristo también nos dejamos ver. Cuando nosotros dijimos: a Cristo sea la gloria, los que no son del mundo dicen: amén, gloria a Dios, a Cristo sea la gloria. Usted comprende, usted entiende. Los que son del mundo rechazan a Cristo. Si el mundo se aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y la iglesia católica pagana romana dice: la iglesia universal, y Dios es universal, es católico. No es el Dios de nosotros, los evangélicos. Es Dios nomás de los católicos. ¿Aló? Cristo es su nombre. Y si no eres católico, tú no te vas a salvar. Si al caso, yendo al purgatorio, dijo el cura Toro, vas a pasar por el purgatorio, dice. Cristo es su nombre. Porque ellos se creen que tienen la llave del reino de los cielos. Cuando le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Ellos hacen lo que ellos quieren porque ellos tienen la llave. La llave la tiene Cristo. ¿Y sabe a quién se la entregó? A los que tienen su sello. ¿Quiénes tienen su sello? Aquellos que han oído el evangelio y han creído, se han arrepentido y lo han aceptado y se han bautizado como Él manda en la palabra. Estos son los de Él, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Gloria al Señor. Dice la palabra: si el mundo se aborrece, debe saber que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo,
Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso la Iglesia Universal nos aborrece y nos llama protestantes, herejes. Hay padres que aún han maldecido a sus hijos por haber aceptado a Cristo, porque ellos esta doctrina la rechazan. Los curas rechazan esta doctrina. Los curas conocen la doctrina del evangélico, la doctrina bíblica de la palabra, que hay que recibirlo en nuestro corazón, que hay que aceptarlo como único Señor y Salvador, renunciando a todas esas imágenes. ¿Aló? Ellos la conocen, ellos saben la doctrina de nosotros, pero ellos no la creen. ¿Aló? Cristo es su nombre. ¿Por qué? Porque esto no es de los hombres. Te repito lo de anoche, parece que fue anoche. Este es un regalo del cielo. Siéntete gozoso, siéntete dichoso, porque este es un regalo del cielo que Él se lo da a quien Él quiere. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué creen que hay sacerdotes que han llegado a los pies de Cristo? ¿Por qué cree usted? Porque el Señor les otorga ese regalo. Porque Él se complace de quien Él quiere y de quien Él le place. Y ellos dicen, es que estaba debilitado en la fe y es que lo engañaron. No, es que vino a ser como dice Cristo por el Espíritu Santo que lo redarguyó, que lo tocó. Porque nosotros para llegar a Cristo tenemos que ser redarguidos por el Espíritu Santo. La Biblia a nosotros nos enseña esa forma. Bendito sea el Señor, que realmente para que nosotros podamos llegar a Jesucristo tenemos que ser redarguidos de pecado. Cristo vive a su nombre. Dice la palabra, vamos a la palabra. Cristo está aquí como poderoso gigante. Deja buscarte estos textos. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 16 de San Juan, hermano. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Vamos al verso 7. Dame un amén cuando lo tenga, hermano. Dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. Dice, cuando Él venga, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros predicamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el Espíritu Santo es el que convence las vidas. Nosotros no podemos convencer a ningún hombre. Cristo vive a su nombre. Si nosotros pudiéramos convencer a la gente, hermano, que estuviera en nuestro poder, hermano, cuánta gente no cambiáramos. Cristo vive a su nombre. Y nuestra familia sería la primera. Pum, 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 pum. Esto ya lo tengo. Pero no, es Él el que dice, contigo tengo un plan, contigo tengo un propósito. Y el católico se enoja cuando esa persona sale y viene, sale del mundo y viene a la iglesia protestante, a la iglesia, bendito sea de Jesucristo. Se enoja el católico, se enojan los curas, pero a Dios no le importa eso. Dios hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. Él es todopoderoso. Él es el que traza los planes con la humanidad. De tantos y tantos millares en el mundo, se apiadó de ti, tuvo misericordia de ti, te redarguyó y te encuentras en sus caminos, sellado con su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos en unos tiempos difíciles, cuando el creyente no se ha sembrado en la doctrina. Ahí le empiezan a decir, la iglesia católica es la iglesia más antigua y es la iglesia que fundó Jesucristo. Esa es la iglesia que fundó Jesucristo y tú te has perdido allí. Tú tienes que regresar a la Santa Madre Iglesia. Cristo a su nombre. Gloria.
y el protestante, el evangélico, gloria al Señor, el hereje, como nos dicen, de cuánto nos llaman, Cristo es su nombre, Gloria. empieza a ser como atarantado por espíritus. Cristo es su nombre. ¿Y sabes dónde va a terminar? Postrándose a la imagen que llaman María, a esa imagen de mentira, porque esa no es María. Cristo es su nombre. Esa es María de los católicos allá, la que ponen como María, la que ponen ahí para que le pida a la gente. La María de nosotros los protestantes es la judía, la bíblica, que nosotros respetamos a esa mujer. Cristo ve a su nombre, pero ellos no tienen respeto, hacen una imagen de mentira y dicen esta es María, y andan los zafacones en la basura. Cristo a su nombre, en la estampita tirada por donde quiera, y es un relajo, es una bulla eso. Cristo a su nombre. Es menospreciar, menosprecio a esa imagen. ¿Por qué? Porque realmente los políticos grandes de ellos saben bien que esa no es María y que no hay espíritu en esa imagen. Saben bien lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Billetes, dinero. Cristo da su nombre. Gloria a Dios, porque Cristo, su luz resplandeció en nuestras vidas. El evangelio bendito de nuestra salvación llegó a nuestras vidas y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y por gracia somos salvos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice a Timoteo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo yo como ser humano, bendito sea el Señor, puedo llegarme a convertirme en columna y baluarte de la verdad como iglesia? Está hablando de un grupo que se convierte en columna de la verdad y baluarte de la verdad. ¿Cómo es que podemos nosotros como un grupo convertirnos en una columna de la verdad sin el Espíritu Santo? No se puede. La iglesia del Dios viviente lleva el Espíritu Santo. Está sellada con el Espíritu Santo. Usted no puede convertirse en columna de la verdad, baluarte de la verdad, si no está el Espíritu Santo en usted. Si no está el Espíritu Santo en usted, este es un hijo del diablo, no es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así lo enseña la Biblia. No lo digo yo, la Biblia lo dice en Romanos. Cristo vive a su nombre. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cristo vive a su nombre. Cristo está aquí como poderoso gigante. Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. La Biblia te dice la verdad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la palabra. Vamos a ver aquí un verso, gloria al Señor. Déjame aquí, te lo voy a buscar. Vamos a comenzar con el verso 9. Ahí en el capítulo 8 de Romanos. Mas vosotros no vives según la carne, Romanos 8 verso 9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo es que va a ser la iglesia del Dios viviente si no tiene el Espíritu de Cristo? Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo y no es la iglesia del Dios viviente. Dile que te queda claro. Está la bruja hija del diablo metida en la católica, nomás va y le dice al cura que es bruja. Nomás va y le dice al cura que es bruja. Yo te suelvo de tus pecados. Y está en la iglesia católica, y por estar en la iglesia que se llama católica, está en la iglesia del Dios viviente.
Señor, reprenda al diablo. Amén. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber un nuevo nacimiento. La Biblia enseña claramente, Efesios 1, verso 3, que también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Tú tienes el sello, yo tengo el sello de pertenencia, no del diablo, de pertenencia de Jesucristo, el Dios viviente. ¡Aleluya! Ahorita hay muchos creyentes que están siendo torturados, maltratados por los demonios, enredados, y ahí los están llevando. Cristo a su nombre, porque no tienen fundamento, no están afirmados, acimentados en la palabra del Dios vivo. Cristo vea su nombre. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Aquellos que tienen su sello, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Preocúpate si tú no tienes el Espíritu Santo, porque tú te puedes llamar evangélico, pentecostal, puedes llamarte el nombre que te llames. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Cristo. Si tú no tienes el sello, tú no eres la iglesia de Dios viviente. Para que tú seas la iglesia de Dios viviente, tú tienes que estar sellado con el Espíritu Santo. Te lo deja claro la palabra. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Por qué es que nos tenemos que preocupar? Porque el Espíritu Santo a nosotros nos abandona cuando pecamos. Estamos nosotros continuando nuestro camino, santificándonos, apartándonos, y somos templo, morada del Espíritu Santo. Cristo vea su nombre. Templo, morada, vivienda del Espíritu Santo. Pero una vez que practicamos el pecado, ese sello satánico, el Espíritu Santo se fue. En cuanto la persona practica el pecado, es quitado ese sello. Ya no pertenece a Cristo, pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Cristo da su nombre. Por eso es que puedes llamarte católico, católica. Puedes estar en esa iglesia, Cristo da su nombre, y tener el nombre de que vives, pero estás muerto. Cristo vea su nombre. Puedes estar en la iglesia evangélica, tener el nombre de que vives y estás muerto. ¿Muerto cómo? Sin el Espíritu Santo. Nadie que no tiene el Espíritu Santo es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad por el Espíritu Santo que está en esa gente, en esa vida. Bendito sea el Señor. Porque el que tiene el Espíritu Santo no es mentiroso, no es hijo del diablo, es hijo de Dios. Alábalo si puedes. Alábalo si puedes. Dice la palabra que el que nos hizo para esto es Dios mismo. Él nos hizo para esto. Segunda de Corintios 5, verso 5. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, verso 5, dice la palabra: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la prenda del Espíritu Santo, que nos ha dado las arras del Espíritu Santo, la prenda. ¿Cuál es la prenda que tú tienes? En señal de compromiso, en señal de redención. ¿Cuál es la prenda que tú tienes en señal de que has sido salvo? ¿Cuál es la prenda que tú tienes en señal de que has sido redimido? ¿Cuál es la prenda que tú tienes en señal de pertenencia? Se llama Espíritu Santo. Nunca se te olvide que tú tienes un sello. Cuando tú pierdas ese sello, cuando ese sello es quitado de ti, ya tú no eres de Dios, ya tú no eres de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese sello, el diablo busca de qué manera quitártelo. El diablo busca de qué manera sellarte él con su sello. Así como Cristo sella con su Santo Espíritu, también el diablo sella. Señor lo reprenda. ¿Y cuál es ese sello? ¿Cuál es esa marca? La marca del pecado. El que tú estés en pecado es una señal de pertenencia satánica.
Porque el que practica el pecado pertenece al diablo. Por eso es que como cristianos nosotros tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado. Venimos de un mundo obsceno, pagano, malo, sucio. Y aquí tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Permitirle a Él ser nuestro maestro. Permitirle a Él educar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a enseñar, bendito sea el Señor, a hacer aquello que a Él le agrada. Para Él reposar en ti y estar en ti todos los días hasta que venga Cristo. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos tiene que enseñar. Es el que a nosotros nos tiene que dirigir. Para esto mismo nos hizo el Señor. Y el que nos confirma con Cristo es Dios mismo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 21. ¿Lo tiene, hermano? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quieres más? ¿Necesitas más? Hay más. Cristo a su nombre. Dice: el que nos confirma, el que nos ungió, el que nos hizo para esto es Dios. A nosotros nos hizo para esto, para convertirnos en la iglesia del Dios viviente, el que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Yo tengo el sello del Espíritu Santo. Eso es una señora lengua y larga, dice: a ti nadie te puso la mano encima. ¿Para qué quiero que un endemoniado me ponga la mano encima? Que un hijo del diablo idólatra me ponga la mano encima. Yo no puedo permitir que un hijo del diablo que se postra a María, adora a San Francisco, así, sacerdote católico, romano, pagano, mundano e idólatra, ponga las manos encima de mí. Así es, aleluya. Porque ella quiso decir que yo no puedo hablar de Cristo porque nadie ha puesto sus manos en mí. Pues que me venga a decir quién puso las manos en este varón llamado Juan Bautista. ¿Aló? Que me venga a decir si los apóstoles Cristo les puso las manos para que fueran a predicar. ¿Aló? Solamente hablan tonteras, hermano. Porque Dios da de su Espíritu Santo. Es su promesa. Y aquel que cree recibe la promesa del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. En los tiempos de Jesús allá había uno que echaba fuera demonios, el cual Juan dijo: vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y le prohibimos. Yo no sé quién le puso las manos a ese encima para que pudiera echar demonios afuera, pero hablan porque no conocen, sueltan la lengua y quieren dañar a uno. Cristo es su nombre, a su nombre. Jesucristo dijo claramente que su Espíritu Santo, su promesa, iba a ser derramada sobre el creyente, iba a ser derramada sobre su iglesia verdadera. La iglesia verdadera, genuina, es la que tiene el sello del Espíritu Santo. No se le puede llamar iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, si no tiene el Espíritu Santo. No se puede, hermano. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, aquellos que cuentan con el Espíritu de Dios en su vida. Esta es la iglesia del Dios viviente. A su nombre sea la gloria, su nombre sea la alabanza. Dice la Biblia que uno de nosotros leímos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La prenda del Espíritu en nuestros corazones. Fíjese, hermanos, cómo se conduce
Porque usted puede dejar de ser la iglesia de Jesucristo viendo pornografía, haciendo cuanta maldad, y ya el Espíritu Santo no está en usted. Si el Espíritu Santo no está en usted, suena trompeta, usted se queda. Usted se queda. Usted no puede ir con Cristo. Usted se quedaría. Cristo es su nombre. Por eso es que hay que cuidar nuestra vida, hermano. Anoche hablaba el Señor: cuídate de ti mismo. Porque hacemos cuantas cosas, hermano, que nos perjudican a nosotros mismos. Y no nos damos ni siquiera cuenta cuando el Espíritu Santo ya nos abandonó. Y cuando el Espíritu Santo ya nos abandonó, es el sello. Ya tú no tienes el sello de pertenencia. Cristo es su nombre. Yo creo que hay compañías que tienen su sello, que muchas veces cuando son vendidas, el comprador busca otro sello y le pone, le cambia el nombre, posiblemente diferente figura. Cristo es su nombre. Pues también así cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, pasamos a ser de otro y traemos otro sello, que ya no somos de Cristo. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros comprendamos al morir. Cuando una persona, escúchame bien, cuando una persona se descuidó dentro de la iglesia, bendito sea el Señor, pecó dentro de la iglesia, un accidente le alcanzó sin haberse restaurado, sin haber pedido misericordia. Bendito sea el Señor. Hermano, déjame decirte, ese pecado que cometió esa persona le pone en manos del diablo, le pone en manos de Satanás, porque la paga del pecado es muerte. Si esa persona no alcanzó a arrepentirse, a restaurarse con Dios, amado hermano, ella se fue marcada con la marca de Satanás. Y inmediatamente que el alma abandona ese cuerpo, llegan los pajarracos negros, los demonios, y empiezan a llevar esa alma a los mismos infiernos. Dios quisiera poder defenderte, Dios quisiera poder ayudarte, pero el diablo reclama lo que es suyo, porque lleva su sello. Dice: tú bien sabes que esta me pertenece, porque en tu palabra tú lo has estipulado, que la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede hacer nada. Que aunque Dios quisiera librarte, Él tiene sometimiento a su palabra. Él se somete a la palabra. Él respeta la palabra. Él no puede hacer nada ya por ti. Por eso cuida lo que tienes. Retén el Espíritu Santo en tu vida. No ande pecando. Apártese de pecar, porque si anda en pecado, el Espíritu Santo le va a abandonar. El sello se va a ir de su vida. Ya usted no va a pertenecer a Cristo. ¿Estás oyendo, iglesia? Adolescente, joven, ¿estás oyendo? Esto es delicado. ¿Cuánta gente sentada en el banco de la iglesia, hermanos, que han tenido el privilegio de que Él los ha sellado con su Espíritu Santo y les llama: tú eres mío, dice el Señor, yo te pongo mi sello porque te has arrepentido? Y pasar el tiempo, se empiezan a descuidar. Le dicen bienvenido a todo cuanto le manda el diablo. Cristo es su nombre. Y llega un momento en que llegan pero bien secos a la iglesia. Ahí están en la iglesia pero bien muertos sin el Espíritu Santo. No han suplicado al Señor misericordia. No han dicho como dijo el rey David: no quites de mí tu Espíritu Santo, reposa en mí, Señor. Envíalo nuevamente a mi vida, Señor. Ahí están secos. Y se acostumbran así a vivir secos sin el Espíritu Santo. No han confesado su pecado al Dios viviente. Y el diablo conoce, dice: estoy esperando que un accidente, porque esa alma es mía. Dios conoce los que son suyos. El diablo también conoce los que andan con él. Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. Dios ha tenido misericordia de ti. Ha tenido misericordia de nosotros. Tú tienes que aprender a cuidar tu posición. Tu posición de hijo de Dios. No caigas de esa posición a un hijo de las tinieblas, de oscuridad. Mantente firme, pelea contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, que Cristo te está esperando a la meta para darte la corona de la vida eterna. Tú tienes que llegar, yo tengo que llegar. Somos la iglesia del Dios viviente.
sea el nombre del Señor. Cristo está aquí como poderoso gigante. Cristo está aquí como poderoso gigante. Gloria al Señor. Quiero llevarte a 2 de Corintios 3:17. Quiero mostrarte quién es el Espíritu. La Biblia enseña quién es el Espíritu. Gloria al Señor. Cristo está aquí, hermano. Cristo está aquí como poderoso gigante. 3:17. ¿Lo tiene, hermano? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Bendito sea el Señor. ¿De quién estamos hablando? De la morada de Dios en nuestras vidas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él viene a ti, bendito sea el Señor, como el Espíritu Santo, pero es el Señor mismo. Cuando tú desechas a Dios, es en donde quedamos nosotros en maldición. ¿Cómo es que desechamos a Dios? Cuando nosotros empezamos a tomarlo del otro. Usted sabe que el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y cuando empezamos a tomarlo del otro, estamos desechando a Dios y haciendo a Dios a un lado. Y es en donde nosotros, hermano, nos secamos, en donde somos abandonados por el Señor, porque el Espíritu es el Señor Dios. Por eso tú puedes comprender, darte cuenta en esta mañana lo grande de esto. El que yo, después de que estaba allá en la maldición del mundo, perdido, sucio, haya sido convertido en templo y morada del Señor Jesucristo. Porque el Espíritu es el Señor. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, los que tenemos el sello de su Espíritu Santo. Cristo vive a su nombre. Efesios 4. Quiero llevarte a Efesios 4. Gloria al Señor. Efesios 4, verso 30. Efesios 4, verso 30. Y no contristas al Espíritu Santo de Dios. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quién es la iglesia del Dios viviente? Aquellos que son sellados con el Espíritu Santo. Y no me venga y me diga que la iglesia católica, gloria al montón de gente ahí, gloria a Dios, que se postran al cura, le dicen yo adulteré, y al rato ya andan adulterando otra vez. Una vida en pecado, viviendo siempre, cada rato diciendo su pecado, cada rato es lo mismo. Aquí la Biblia dice que somos sellados con su Espíritu Santo. Y déjame decirte, aquel que peca, como enseña la palabra, el Espíritu Santo se va. Bendito sea el Señor. Que el catolicismo cada rato el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Que yo nomás llego y me confieso y le digo al cura mis pecados, y al rato vengo otra vuelta y le digo al cura mis pecados, y ahí toda una vida haciendo eso. ¿Aló? No, aquí es toda una vida peleando contra el diablo. En el nombre de Jesucristo. A mí no me vas a hacer caer en el nombre de Jesús. Señor, te reprenda. Cristo no ha caído ni caerá jamás. Bendito sea el Señor. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Dice la palabra. No digo yo, dice la palabra. ¿Y qué es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. Dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo, el cual me prohíbe pecar, el cual, bendito sea el Señor, me empodera para vencer al diablo. El Espíritu Santo, el cual me hace ser valiente contra el pecado, desechar el pecado, reprender al pecado. El Espíritu Santo, la simiente de Dios. Aleluya. Somos la iglesia del Dios viviente. Dile que tienes a lo que te quede claro. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Dice la palabra: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en 2 de Corintios 21, 22, 2 de Corintios capítulo 1, versos 21 y 22, ahí leímos que Él nos selló con su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 3, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo querido, fuimos sellados. Te lo quiero dejar bien claro. La iglesia de Jesucristo está sellada. Lleva un sello de pertenencia divina, y es su Espíritu Santo. Por eso la mujer se conoce cuando es de Dios. Por eso el hombre se conoce cuando es de Dios. La iglesia que es de Dios se conoce porque tiene su sello. Lleva el sello del Dios viviente. Solamente te voy a explicar esta parte. Pablo le habla a Timoteo. Bendito sea el Señor. Y cuando Pablo le dice estas palabras a Timoteo, es el mismo Espíritu Santo en Pablo hablando a Timoteo. Esto te escribo, dice. Esto te escribo para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Aquí en la casa de Dios, con la gente, con la iglesia del Señor. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Una columna es aquello donde se sienta el edificio, que sostiene. Columna, bendito sea el Señor, se le puede llamar a un pilar. Esa es una columna donde descansa ese edificio. Hay unas columnas a veces bien, pero grandes, porque la estructura es grande y son pilares grandes. Esa es una columna. Dice que la iglesia del Dios viviente es columna de la verdad. ¿Aló? O sea que nosotros, por el Espíritu Santo, somos los que retenemos la verdad. Tenemos la verdad. No sin el sello, no sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Y cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad. San Juan. Voy a buscarte unos textos aquí en San Juan. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Él está aquí como poderoso gigante. Mi alma alaba a Jesucristo. No está muerto, está vivo. Capítulo 14, verso 16. Capítulo 14, verso 16. Me da un amén cuando lo tenga. Dice así: y yo rogaré al Padre, y yo dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual la Iglesia Universal no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros los protestantes le conocemos, porque mora con vosotros y en nosotros. Dile que tienen, no están enchilados los católicos, porque tergiversé la Biblia. Gloria al Señor. Cambié la Biblia. Cristo vea su nombre. Dice la palabra, el Señor hablando: y les voy a dar otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de mentira, el Espíritu de verdad. Es que esa es la iglesia del Dios viviente, la que tiene la verdad. Es columna y baluarte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la columna y baluarte de la verdad. Le enchile al diablo, no lo reprenda. No es un humano, es un humano con el Espíritu Santo. Es un humano con el sello del Espíritu Santo. Para yo ser columna y baluarte de la verdad como iglesia de Jesucristo, tengo que tener metido el Espíritu Santo. Aleluya.
nos llaman que nosotros tenemos espíritu de demonio. Y ahora nosotros dicen que estamos endemoniados. Cristo vea su nombre. No se dan cuenta que yo vivía endemoniado. Ellos no se dan cuenta que yo fui libre de demonios. Cristo a su nombre. Dile que tienes ganado. Yo ya eché para afuera los demonios. Yo los eché para afuera. Ahora tengo el Espíritu Santo. Yo he testificado en una ocasión cuando yo iba en un carro con mi hermano, con mi prima Dominga. Cuando yo regresé, que empecé a vomitar y a vomitar una predicación del hermano Héctor de la Cruz, yo lo he testificado. Yo sí viví con demonios encima. Sí. Pero ahora ya no tengo demonio. Se llama Jesucristo. Tengo un Cristo vivo. Tengo el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Y cuando digo tengo el Espíritu Santo, me quitó la droga porque Él es santo. Me quitó la borrachera porque Él es santo. Me quitó la maledicencia porque Él es santo. Me quitó el adulterio porque Él es santo. ¿Y qué te cuento más? Si tuviera demonio, fuera otra cosa. Pero así pasa. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Porque no tienen la columna de la verdad, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es columna de la verdad? ¿El hombre? ¿La institución católica? ¿Quién es columna de la verdad? Se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en ese grupo de gente que se llama Iglesia del Dios Viviente. A su nombre sea la gloria. Tú te conviertes en columna y baluarte de la verdad por el Espíritu Santo de Dios. Te conviertes en la iglesia del Dios viviente, que es columna de la verdad. Ahora, ¿qué es baluarte? Baluarte, en aquellos tiempos cuando se sitiaba una ciudad, se ponían baluartes. Cristo veo su nombre. Cuando hablamos de baluarte, estamos hablando como cerco, defensa, que es para resistir al enemigo. ¿Aló? Cristo ve su nombre. Yo no sé usted, pero en mí el Espíritu Santo es mi defensa. El Espíritu Santo es mi fuerza. El Espíritu Santo es mi ayuda. Es mi defensor. Él es el baluarte de la verdad. Baluarte, defensa, donde el enemigo se tiene que truncar, donde no puede pasar, porque ahí está el baluarte de la verdad, que se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia es baluarte de la verdad? Con el Espíritu Santo. Por eso la iglesia del Dios viviente es la que tiene el Espíritu Santo. Ese sello, cuídalo en tu vida. Ese sello es señal de pertenencia. Sello de pertenencia. Nosotros como cristianos tenemos a un solo marido, un solo esposo, un solo novio. La iglesia universal es ramera, es prostituta, tiene muchos. Se acuesta con muchos. Desvergonzada, sin vergüenza. No la llena uno. No la puede satisfacer uno. Necesita muchos. Y se acuesta con muchos. Porque es ramera. Porque es prostituta. Señor la reprenda. Nosotros ya salimos de ahí. Nosotros somos solamente de uno. Y este nos cela con celo santo. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Por su gracia y su misericordia pasamos a ser suyos. Y usted aprendió de qué forma llegamos a ser de Él. Así que no pierdas esta bendición que tú tienes. Levántate y pelea contra la apostasía, contra las falsas enseñanzas. Levántate y pelea contra el diablo. Y escapemos por nuestra vida. Que Dios te bendiga mucho. Ponte sobre tus pies. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Alza tu mano al cielo.
Padre, te damos gracias